Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con un ejercicio en el cual vamos a plantear un sistema formado por lentes, concretamente por una lente convergente. Calcularemos cuál será la imagen que nos formará esta lente convergente y después veremos qué es lo que ocurre si en lugar de ser una lente convergente será una lente divergente. Veremos cuál será la diferencia a la hora de crear su imagen. ¿Dónde estará su posición? ¿Cuál será el tamaño con respecto a la inicial? Y si la imagen es virtual, no es virtual, es real, sea lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso nos dicen que nuestra lente, como hemos dicho, comienza siendo una lente convergente de distancia focal igual a menos 10 centímetros. O lo que es lo mismo, una focal prima de 10 centímetros. Recordemos que la focal y la focal prima, en este caso, tenían el mismo módulo, pero diferente signo. Además, nos dicen que colocamos un objeto a 50 centímetros a la izquierda de la lente. Es decir, que S es igual a menos 50 centímetros. Y automáticamente nos dicen si el objeto mide 5 centímetros de altura, determina dónde se crea la imagen de este objeto y cómo se crea. ¿Qué tipo de imagen será? Bueno, para ello tenemos que empezar recordando que la expresión general de las lentes era la siguiente. 1 entre S' menos 1 entre S es igual a 1 entre F'. Por tanto, simplemente tendríamos que sustituir y nos quedaría pues que 1 entre S' menos 1 entre menos 50 es igual a 1 entre 10. Por tanto, esto sería 1 entre S' más 1 entre 50, que es 0,02, es igual a 0,1. Por tanto, tendríamos que 1 entre S' sería 0,1 menos 0,02, es decir, 1 entre S' es igual a 0,08 y por tanto S' sería 1 entre 0,08, que si lo metemos en la calculadora nos va a dar concretamente 12,5 centímetros en positivo. Por tanto, ya podemos ver que automáticamente esto nos va a generar una imagen real. El resto de características ahora las veremos. Ya sabemos que para esto es muy interesante determinar, en este caso, el sistema de rayos, que ya sabemos qué condiciones se tienen que cumplir. Ese rayo paralelo al eje tiene que pasar por F', el rayo que pase por F debe salir paralelo al eje y el rayo que pase por el centro automáticamente se nos quedará exactamente por donde va. Por tanto, vamos a utilizar GeoGebra para poder representarlo y ver que en efecto se cumple perfectamente. Si venimos aquí, podemos, como siempre, marcar ese eje x igual a 0, donde estaría nuestra lente convergente. En x igual a 10, es decir, en menos 10 y en 10 tendríamos en menos 10 en este caso el valor de f y en 10 tendríamos el de f' y concretamente, si nos venimos aquí hacia la izquierda, en el valor de menos 50 y de 5 tendríamos aquí el objeto. ¿De acuerdo? De tal modo que podemos lazar una perpendicular por aquí, automáticamente vemos la intersección y automáticamente esta intersección que tenemos aquí podemos trazar este vector, el cual sería nuestro nuevo objeto. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a poner tal que se ve así y podemos ver que este sería nuestro objeto. ¿Ok? Le voy a quitar este pequeño cursor para que lo veamos mejor. ¿Qué ocurre? Que ahora si yo muevo esto, automáticamente el objeto se va modificando. ¿Ok? Ahora vamos a trazar los tres rayos diferentes que hemos hablado. El primero, sabemos que es recta, que nos vaya, en este caso, paralela al eje. Solemos, como siempre, marcarla, en este caso, en rojo. Automáticamente, esta recta, que vamos a quitarle esta letra para que nos quede un poquito más visible, deberá de pasar por el foco prima. Este será
nuestro primer rayo que deberemos de considerar. Y colocaremos aquí en azul. El siguiente, sabemos que aquí tenemos el centro, es decir, ese punto C, y ahora sabemos que el rayo que pase por el centro, es decir, este rayo que venga por aquí, estará formado por este segmento que lo colocamos como siempre en rojo, y esta semirrecta que debería pasar por el punto de intersección entre estos dos, aquí tenemos esa intersección, vamos a ver si la puedo marcar correctamente, ahí la tendríamos, en este caso saldría esta semirrecta, que le podríamos cambiar el color a azul, como solemos hacer, ¿de acuerdo? De tal modo que esto lo puedo quitar para que se vea un poquito mejor y automáticamente vemos que el rayo que pasa por el centro no se desvía. Pero es que además tendríamos otra más que deberíamos de considerar, que sería la siguiente. La recta que pasa, en este caso, o mejor dicho, la semirrecta que pasa por el eje, ¿de acuerdo? Una vez llega aquí al propio eje, automáticamente podemos ver que este sería el segmento que nos uniría con este punto, y a partir de aquí tendríamos simplemente que ver esta de aquí, ya la podemos eliminar, este que tenemos aquí podríamos ponerlo en rojo, sería ese rayo, y ahora debería de salir paralelo al eje, de tal modo que esta sería la nueva recta que, como podéis ver, ya coincide con el punto, ¿de acuerdo? Es decir, la pintamos como siempre, en este caso, en azul. Vamos a ponerla por aquí. Y de esta manera podemos ver que en efecto se cumplen las tres condiciones de las que siempre hablamos. Rayo que va paralelo pasa por F', rayo que va por el centro, en este caso, que pasaría por este punto, nos quedaría con la misma dirección, y rayo que va por F, justo cuando llega aquí, automáticamente continúa en la misma dirección. Y este punto D sería exactamente donde se formaría nuestro objeto. Como siempre, lanzamos perpendicular, buscamos la intersección, es decir, que caiga en este punto, y marcamos el vector que iría de aquí hasta aquí. Y este sería, en este caso, nuestro objeto. ¿De acuerdo? Vamos a moverlo, vamos a ponerlo para que quede claramente, de tal modo que este sería nuestro objeto en comparación con el que tenemos aquí. O mejor dicho, esta sería la imagen de nuestro objeto con respecto al que tenemos aquí. ¿Ok? Por lo tanto, podemos ver, lo primero de todo, que en efecto se encuentra en el valor de 12,5 centímetros, que es exactamente lo que antes habíamos calculado. Podemos ver que esta imagen en efecto es real, está invertida y además está reducida. ¿Ok? ¿Por qué nos ocurre esto? Pues porque vemos claramente que en efecto aquí la altura que adquiere la imagen es mucho menor que la que tiene el objeto en sí. Si nos damos cuenta, la altura del objeto eran 5 centímetros y la altura en este caso concretamente es de menos 1,125 centímetros. Es decir, que I hemos dicho que eran 5 centímetros e I' son menos 1,25 centímetros. Esto se cumple perfectamente. ¿Por qué? Porque hay una expresión dentro de las lentes que nos dice que la magnitud que conocemos como aumento lateral, que el aumento lateral siempre es la relación que existe entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, en este caso será concretamente S' dividido entre S. Y esto siempre se cumple para las lentes. Además, si os dais cuenta, S' es 12,5, S es menos 50 y esto nos quedaría menos un cuarto. Y podemos ver que en efecto ese aumento lateral, que sería menos 1,25 entre 5, también sería menos un cuarto,
o lo que es lo mismo, menos 0,25. Por tanto, el aumento lateral se cumple perfectamente. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurriría en caso de que la lente fuese divergente. Si recordáis, la lente divergente nos decía que la distancia focal y la distancia focal prima se intercambiaban, de tal modo que la focal prima se volvía negativa y la focal normal se volvía positiva. Intercambiaban las posiciones. Por tanto, automáticamente todo esto se nos va a anular y aquí nos cambiarían todos estos parámetros que tendremos que recalcular. Si os fijáis, aquí tendríamos ese menos 50 que sí que se mantendría, pero aquí abajo nos quedaría un menos 10 porque ahora f' sería negativo. Por tanto, 1 entre s' más 0,02 debería ser igual a menos 0,1. O lo que es lo mismo, 1 entre s' es igual a menos 0,1 menos 0,02, es decir, 1 entre s' es igual a menos 0,12 y por tanto s' sería 1 entre menos 0,12, es decir, lo metemos en la calculadora, 1 dividido, y esto nos quedaría menos 8,3 periodo centímetros. Esto sería S'. Por tanto, ya podemos ver que si en efecto la hemos calculado correctamente, tendremos una imagen que no será real, sino que será virtual. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver el resto de características, qué es lo que ocurriría con ellas. En este caso, como ya tenemos el diagrama montado, si lo hemos dibujado correctamente, si yo intercambio el valor de f por el de f' y f' por el de f, automáticamente debería de formarse nuestra imagen. Y vamos a ver que en efecto así ocurre. Si os fijáis, caemos justo aquí en este valor de ese punto que estaría aquí en ese 8,33333 constantemente, cada vez más decimales. ¿De acuerdo? Por tanto, en efecto, nuestro cálculo realizado es perfectamente correcto. Además, podéis ver que los rayos siguen manteniendo sus propiedades. El rayo que pasaba paralelo baja por f', el rayo que pasaba por el centro no se debería desviar, es decir, ese rayo que pasaba por el centro no se debería desviar, y el rayo que debería pasar por f, cuando llega a este punto, rebota, de tal modo que los tres coinciden en este punto. Podemos ver que tenemos una imagen en efecto virtual, también la tenemos derecha, podemos ver que en efecto el objeto está positivo, tal y como lo podemos ver aquí, con respecto a la imagen, que también está positiva, y además vemos claramente que la imagen también sigue reducida. Vamos a ver si en efecto se cumple esa condición de que el aumento lateral, que era simplemente I', perdón, en este caso, sí, lo poníamos como I' dividido entre I, sería lo mismo que S' dividido entre S. Bueno, pues simplemente lo podemos verificar, a ver si en este caso se cumple o no. Si nos damos cuenta, vemos que S', en este caso, nos había dado ese 8,33333 periódicamente, es decir, que teníamos aquí en la expresión que esto sería ese menos 8,3 periódico dividido entre 50, y esto de manera aproximada sería 0,16 periódico, ¿ok? Como ahora lo tenemos positivo, o mejor dicho, no es que tengamos este positivo, sino que los dos son negativos, automáticamente nos queda positivo. Y si lo calculamos como la altura, vemos que el aumento lateral como I' dividido entre I sería simplemente I', que sería la altura de nuestro vector, es decir, la altura de nuestro vector que podemos ver que cae aquí en ese 0,833333 periódico de la misma manera, ¿vale? Sería 0,83 periódico dividido entre esos 5 centímetros que teníamos. Y si esto lo hacemos tal que así, nos quedaría exactamente 0,16 periódico. Por tanto, podemos ver que en efecto la condición del aumento lateral también se cumple. Ya habéis visto cómo nos ocurrió con los espejos y cómo podíamos haber hecho con los dioptrios, que el ejemplo de modificar aquí estos rayos y ver cómo modificando la altura también se modifica la imagen y cómo modificando la posición también se van modificando
la propia imagen, tanto en el caso de ser una lente, en este caso divergente, como si la vuelvo a colocar en la posición anterior y la coloco como una lente convergente, de la misma manera que yo modifico la posición, también se modifica la imagen. Y de la misma manera puedo hacerlo aumentando o disminuyendo el tamaño del objeto y de la posición. Habéis visto que este sistema es muy dinámico y me permite calcular perfectamente dónde caería la imagen de cada uno de los objetos viendo su posición con respecto a todo el sistema. Así que chicos, en este vídeo hemos hecho un repaso muy importante de los tipos de imágenes que tenemos en el caso de una lente convergente o de una lente divergente y además hemos visto cómo calcular su posición, la posición de la imagen, ver qué características tiene esa imagen y además hemos comprobado esta condición de aumento lateral que no solo se cumple para el caso de las propias lentes, sino también para los dioptrios y para los espejos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándolo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.